Gregorio, es una muy buena pregunta porque tiene mucho sentido la pregunta desde varios puntos de vista. Un plan nacional debería tener justamente la máxima autoridad, debería ser quien estaría liderando este plan geográfico. Y entonces solo así se podrá ir desde lo más grande, desde el nacional, a ir a lo particular, a ir al territorio. Aquí en mi país decimos así, ir al territorio, que significa ir a las escalas con mayor detalle. No sé su división, no sé cómo se divide cuál es su división político-administrativa, pero en mi país es las provincias, los cantones, las parroquias, son las unidades más pequeñas administrativamente. Entonces, si bien es cierto, aquí en el Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, las provincias, los cantones son justamente descentralizados, sin embargo, sí llevan una política y una visión nacional. Y cuando yo me estaba refiriendo, en el que yo les estaba hablando, en el nivel que yo les estaba hablando, era a nivel nacional, es decir, la presidencia de la República. Recordemos que el CONAGE es una instancia que está adscrita a la presidencia de la República y por decreto está administrada por su Secretaría de Planificación. Entonces, está administrada a ese nivel. Sin embargo, como es la IDE nacional, también estos elementos sectoriales, como los municipios, por ejemplo, también deben irse enlazando a lo que es la IDE nacional. Ok, muy bien. Y para María Esther, me están preguntando de qué rol jugarán los jóvenes para el desarrollo de las IDEs del futuro, o los geoportales del futuro. Bueno, los jóvenes son nativos digitales, así que no tendrían dificultades con la tecnología, pero esto es lo que suponemos a veces, pero a veces tienen dificultades con el uso de aplicaciones más específicas. En este caso, creo que ellos como usuario deben proponer acciones de mejora y fundamentalmente esto, el rol de participar desde el inicio en el diseño y desarrollo, es decir, involucrar al usuario durante todo el proceso hasta que se implementa un geoportal. Pero también aquí se puede generar portales temáticos o portales orientados, por ejemplo, a los jóvenes. La posibilidad de llegar las IDEs a distintos usuarios y masificar su uso también tiene que ver con el uso en distintos niveles educativos. La utilización, por ejemplo, de la IDE en la secundaria, en la educación básica, media, como lo llaman en distintos países, como una herramienta para el aula, es decir, no utilicemos Google Maps tal vez para geografía, utilicemos Google Earth, pero también utilicemos la IDE, porque fundamentalmente también ayuda a los contenidos curriculares, es decir, estamos utilizando información oficial proveniente de instituciones oficiales, entonces tiene una garantía. Entonces también sugiero que la participación de los jóvenes está a partir de esto, de su implicancia en el desarrollo y en el diseño, y fundamentalmente los informáticos y la colaboración entre informáticos, los del mundo geo, y luego los usuarios. ¿A quién voy a dirigir? A un alumno de escuela básica, ¿cómo le presentaría una IDE a un alumno de primaria o de escuela básica o de secundaria para que trabaje en el aula contenidos asociados a información geográfica? Por supuesto que el rol de los jóvenes es sumamente importante, son el futuro, son los que están creando este futuro y que además sus decisiones y sus propuestas de cambio son los que van a definir el futuro del mundo. Así que su intervención debe estar desde el inicio. Sí, muchas gracias, María Esther. Por acá también nos comentan que por qué al inicio de la presentación se hizo tanto énfasis en la parte legal, administrativa. Como mencionas, ¿no, María Fernanda? Hay varios componentes, ¿por cuál es también el componente más importante según la experiencia de ustedes? ¿Y por qué hacer tanto énfasis en la parte legal? Muy buena pregunta, sí, ya leí todas las preguntas en el chat y esa me pareció una pregunta muy buena, muy inteligente y muy difícil de responder.
y te la voy a responder con toda la sinceridad. En dos partes. La primera, decirte que estoy muy ansiosa de los resultados del trabajo de Gregorio para ver qué resultados le salen, porque él en su investigación está topando algunos temas algo similares, algo parecidos a eso. Así que estoy también esperando esos resultados. Y de segundo, en la práctica, debo de comentar que de los 4 o 5 componentes que tiene una IDE, particularmente no podría dar una puntuación de cuál es el más importante. En el sentido práctico, no sé cómo funciona en el resto de países, pero en mi país, si no tiene un marco legal, es muy difícil que se implemente en las instituciones. La famosa palabra de la institucionalización de las cosas. Es decir, que no solamente lo haga porque es la moda del momento tecnológica, sino que lo haga porque ya me están diciendo que debo hacerlo, porque es una obligación. Lamentablemente, lamentable o por bien, la verdad, considero que más la segunda que la primera. Se ha tenido y se ha visto que mientras no exista esta responsabilidad a través de una ley, a través de una norma, a través de guías o documentos normativos, pues en realidad puede quedar muy en el aire. Y entonces por eso tal vez yo recalco, y además que nos ha costado muchísimo, por eso recalcamos muchísimo el tema de la parte legal. Ahora bien, también había otra pregunta como para responderla que decía, ¿con qué se financian? Eso es súper importante y tal vez también va enlazado a esta pregunta. Si no hay una parte legal, las instituciones estatales no van a poder, pues, decir, miren, necesito más recursos o estos recursos los voy a asignar para esto. Entonces, todo va de la mano, todo es un engranaje en realidad. Los componentes no son piramidales, los componentes, como ven, tanto me parece que María Esther como yo lo hemos colocado como circulares, es decir, tratando de mostrar un engranaje, un todo, que se van juntando y van formando el todo. Entonces, la verdad es que sí que el uno no hay el otro. Sin datos no tendrías que mostrar, sin la parte legal no podrías generar esos datos, sin la tecnología no podrías mostrar, no podrías dar un buen servicio. Entonces, cada uno tiene, yo creo que una importancia número uno y solo lo que todos necesitamos, la verdad, para lanzar la IDE, ¿no? Sea institucional o sea nacional. Muchas gracias. ¿Y qué te parece, María Esther, esa perspectiva sobre la parte legal de la IDE como componente de tu tema, ¿no?, de usabilidad, pero aprovechando tu experiencia y la confianza que tenemos? Por favor. Bueno, el tema de la parte legal obviamente es fundamental en la implementación de las IDEs en cada país. Es decir, si no existe una legalidad, una normativa, leyes, no existe la obligación. Entonces, creo que la base fundamental para el desarrollo de una IDE es bueno, además de los otros componentes, pero la legal es la como que obliga, digamos, a que las instituciones y el gobierno implemente estas IDEs y puedan compartir la información. ¿Sí? Yo creo que muchos países de Latinoamérica han implementado IDEs, pero no tienen este marco legal. Y al no tener este marco legal, al final el desarrollo y el diseño y la implementación de la IDE es de acuerdos de buenas intenciones, de compartir información y también acuerdos también que a veces cuando cambia el gobierno de turno, pues se pierden. Entonces, al tener este marco legal, obviamente asegura la continuidad. Lo vemos claramente en el ejemplo de Ecuador que nos mostró Fernanda. Esto inició y ha continuado porque existe ese marco legal independientemente del gobierno que ha estado de turno. Entonces, creo que es un componente fundamental. En el contexto de la usabilidad, pues sabemos que el usuario aquí es el destinatario final de esta implementación de las IDE. Entonces, pues tiene un rol importantísimo. Fundamentalmente, bueno, en este caso la usabilidad está asociada a una norma ISO que puede darle sustento a la necesidad de considerarlo tal vez en un marco legal.
pero bueno, lo más fundamental es el marco legal que obligue a las instituciones a compartir y a poner a disposición de la ciudadanía la información. Eso va a permitir el desarrollo y el avance de la CIDE, independientemente de los cambios de gobierno y de los cambios de autoridades, etc. Sabemos que en Latinoamérica los gobiernos cambian y a veces aparece un gobierno que hizo mucho avance, pero aparece el contrario y retrocede 4 pasos. En cambio, al existir este marco legal, asegura continuidad en el desarrollo de la CIDE. Así que creo que es uno de los pilares fundamentales para poder lograr los avances y desarrollos de las IDES en un país. Muchas gracias por su perspectiva, María Esther. Cambiando un poquito de tema, volvemos de María Fernanda a preguntar a qué se refiere sobre descentralización y cómo eso poder combinarlo con la participación del sector privado en el intercambio de información en un país tan democrático como la República de Ecuador. Por favor. Sí, bueno, me gustaría responder esta pregunta de esta forma. En el Ecuador, nosotros aquí tenemos que, bueno, se han ido generando varias instancias legales, que es en lo que nos amparamos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba María Esther. Y en uno de estos, yo ya les había comentado, el decreto que salió en el 2010, donde estaban los datos geográficos marco del país, en donde dice no solamente cuáles son datos fundamentales, datos básicos y datos temáticos, sino que también dice y menciona, basados en la ley, en las leyes que nos amparan como país, qué institución es la delegada a generar esa información. ¿Quién es la responsable? Y es decir, el Estado, al ser pública, pues el Estado le asigna los recursos necesarios para que cumpla con esa misión. Entonces, ahí nace el tema de la descentralización, porque ya una institución es la responsable. Puede ser una o varias, en algunos casos se da, pero hay una institución que es la responsable y la que garantiza la calidad, la actualidad de la información, todos los elementos de calidad que se debe de demostrar. Y entonces, por eso es que les había mostrado la pirámide, ahí sí, la pirámide de cómo va la estructura de una IDE, y es que las IDE institucionales son las primeras que deben ser establecidas para que ellos garanticen que esa IDE institucional, que va a estar actualizada al día, que va a estar con todos los componentes, que va a tener todas las normas de calidad y control de calidad que requiera su información, alimenten a la IDE nacional. Y a eso nos referimos cuando decimos descentralizado. Es decir, sería un poco loco pensar en que en una sola instancia se va a almacenar toda la información, porque no se va a poder actualizar. Es decir, por ejemplo, el Instituto Geográfico Militar, día con día, en el visor geográfico, día a día, hay algún cambio y alguna actualización. ¿Por qué? Porque la información se la va generando y se la va subiendo al geoportal inmediatamente. Se almacena en la base de datos y la base de datos es leída por el visor y está actualizada inmediatamente la información. Entonces, se perdería si es que yo entrego, por decir algo, cada enero entrego la información que yo hice en un año y voy a tener un año de desactualización. Entonces, no es esa la filosofía de una IDE. La filosofía de la IDE es aprovechar la tecnología, como por ejemplo el Internet, y a través de servicios estandarizados o geoservicios, como se los conoce, pues ir actualizando la información de la forma más rápida que se puede, ¿no? Entonces, a través de los servicios, que es como aquí en el país se actualiza la información, a través de los servicios WMS, WFS, que son estándares OGC, que van muy de la mano con la línea de las IDE, entonces así se logra esta descentralización. Es decir, yo institución 1 soy la responsable, yo ambiente soy la responsable de que la información de ambiente esté siempre actualizada. Y así con cada una de las temáticas. Entonces, así es como funciona el concepto de IDE y que aquí en el país tratamos de que se cumpla ese concepto. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, son 2 preguntas que la voy a unir para hacer a María Esther por su experiencia en el tema de formación sobre IDE.
quiero saber si como institución imparten capacitación al público general sobre IDE, y también otro punto interesante es que mencionan cuáles son sus mayores usuarios de la IDE y cómo lo miden. Esas dos, para Marister. ¿Cómo medir cuáles son los mayores usuarios de la IDE y si conoce de que esa institución imparta capacitación en el tema de la IDE? Bien, respecto al número de usuarios, pues ahí María Fernanda, tienen ellos registro, han hecho encuestas a nivel de Geoportal para ver qué tipo de usuarios utilizan más o menos el Geoportal, o sea, las herramientas que utilizan, y va a depender mucho del perfil de usuario. Es decir, hay usuarios que acceden a buscar información básica, que no tienen conocimiento en información geográfica y a veces no la encuentran rápidamente. Y luego están los usuarios expertos. Pensemos que, recordemos que los geoportales, los visualizadores de mapa y todas las herramientas de la IDE se pensaron en usuarios expertos. Entonces, tenemos tanto de la parte pública como de la parte privada que van a buscar determinada información de acuerdo a su expertise y también información temática de acuerdo a algún problema que quieran resolver. Bueno, hay distintas formas de hacer seguimiento en los geoportales. Bueno, algunos utilizan Google Analytics, pero el otro hacen encuestas. Muchos geoportales ahora, si entramos, por ejemplo, yo pongo, por ejemplo, IDE Chile o IDE Minagri, del Ministerio de Agricultura de aquí de Chile, ellos ponen una encuesta de usuario al ingresar al geoportal, o también ponen la opción al ingresar al visualizador. ¿Qué te pareció el visualizador? ¿Detectas errores? ¿Me avisas? ¿Tienes algún problema? ¿Me avisas? Están involucrando al usuario a través de pequeñas encuestas donde están identificando problemas que tiene el usuario para poder resolverlos. En cuanto a la pregunta que decía, los que más consultan, bueno, depende de cada geoportal, depende de cada país. Y también depende de situaciones particulares. Si hay un desastre, una crisis, una emergencia, un terremoto, pues habrá un número importante de consultas sobre determinadas capas temáticas asociadas a esa situación de emergencia o de desastre. Luego la otra pregunta, después asociada a cursos. Bueno, actualmente yo trabajo en la Universidad de Concepción, dicto la asignatura de IDE en pregrado, también alguna en posgrado, en magíster, pero no dictamos cursos externos. Sin embargo, creo que Ecuador actualmente a través del CPG va a dictar un curso a nivel latinoamericano, que es también apoyado por el IPGH, ahí Fernanda les puede comentar más, y creo que también es una excelente instancia de formación que también va a incluir el marco integrado de información geoespacial. Ahí Fernanda les puede dar más información e invitarlos a cursos, que me parece una buena instancia de formación. Muchas gracias, María. Va fluyendo la parte de información con valor para los asistentes a este seminario, ¿no? Este intercambio de conocimiento. Por favor, María Fernanda, ¿puedes elaborarnos un poco sobre esa oportunidad de formación? Claro, bueno, la propaganda soy yo sola. Sí, justamente, gracias, María Esther. María Esther también nos va a acompañar. Justamente el CPIG es una instancia regional que provee distintos cursos. Yo ahora pues son online los cursos en distintas temáticas. Déjenme, les busco un poco por aquí, les paso por el chat el link donde ustedes pueden mirar todos los cursos que está proponiendo CPIG. Para finales de este año, en realidad hay un curso en mediados de mayo, y el curso grande regional, que es para finales del año. Se está programando justamente el hacer un curso de cómo generar una IDE con todos sus componentes basados en lo que ahora se denomina el marco integrado de información geoespacial propuesto por la ONU, propuesto por Naciones Unidas. Entonces sí es un curso muy, muy interesante. Me parece que son alrededor de 2 meses y medio. Entiendo yo que sí tiene una certificación, un aval, sí lo tiene una certificación,
hay una parte teórica y una parte práctica para ser aprobado, y entiendo que van a sacar también becas, así que ya pues como por el contacto con Gregorio les estaré pasando todos los datos para que logren inscribirse y pues puedan lograr las becas, ojalá y puedan lograr las becas que se van a abrir. Entonces ya les busco el dato, ya les busco la página y se los paso por el chat. Luego también quería mencionar que Gregorio también estamos ahí con la preparación de un curso sobre IDE. Sí. Así que también eso más adelante tendremos algunas novedades. Así es, así es. Quería compartir